para el licenciado Pinzón, más que nada si el plan de parto también incluye al recién nacido. Claro, sí, tal como usted lo menciona, el plan de parto incluye no solamente a la mujer embarazada, sino también el control al neonato. Es decir, que se le puedan dar las atenciones que tiene que tener un recién nacido, ¿no? Porque a veces, digamos, nos concentramos en la madre y nos olvidamos del recién nacido, pero también es importante que se le den los cuidados en las primeras 24, 48 horas, ¿no? Que la mujer pueda tener también un control puerperal, y el neonato es muy importante porque de hecho muchas de las muertes en Panamá se concentran en los primeros 28 días de vida. Entonces lo que hace el plan de parto también es incluir esos primeros controles que el recién nacido debe recibir tanto en centro de salud como en el hogar. Y como mencionaba el doctor Max, también obviamente eso depende también de los cuidados que le dé la madre, del conocimiento, de las prácticas y de las actitudes que pueda tener para el cuidado del recién nacido. Y el plan de parto lo va a incluir también. Exacto, entonces está focalizado tanto a la madre desde que ya está en el periodo de gestación hasta el recién nacido. Sí, tal vez quería agregar, sí. el plan de parto no está solo, ¿sí? El plan de parto está trabajando con una estrategia en la que están incluidos los cuidados obstétricos y neonatales. O sea, si yo estoy, ¿verdad?, incentivando o facilitando de que la madre se atienda en un lugar, en ese lugar tiene que estar bien preparado para poder recibir y atender al parto. El 80% de los recién nacidos y los embarazos generalmente son normales, pero hay un 20% que no, que tienen ciertas dificultades. Ahora, pero ¿cómo podemos tener una atención de calidad en estos centros donde no tenemos especialistas? Entonces, pero sí, nosotros primero tenemos que tener quien atienda. Como dije, el parto no es una enfermedad, ¿sí? Ni el embarazo es una enfermedad. ¿Por qué? Bueno, porque se da de forma natural en el 80%, pero hay un 20% que no sabemos cuándo va a pasar o cuándo se va a aparecer, cuándo lo vamos a vivir. Por eso hay que estar preparados. Entonces, lo que tenemos que tener es personal médico y de enfermería y personal de salud que pueda atender en general el parto. Y esos tienen más capacidad para identificar el problema y referirlo, no quedarse con el problema. Y pueden referirlo aún anticipadamente si se tiene el control y uno está viendo la evolución, los antecedentes, las edades, toda una serie de factores de riesgo bajo los cuales uno puede identificar, ¿no? Este probablemente va a ser problema, hay que derivarlo de salida. Ahora, esto es normal y me voy a quedar con él. Claro, podría ser un momento dado la empatía que tienen las personas en cuanto al trato respetuoso. Exactamente. Que tiene que ver con los médicos. Entonces, los principios, exactamente. Los principios del plan de parto está basado en el diálogo entre la comunidad, ¿sí? Y los servicios de salud. O sea, tiene que haber un diálogo, una empatía, como bien dice usted. Claro. Tiene que haber respeto a la cultura, como dijimos. ¿Sí? O sea, yo no puedo rechazar ni anímica, ni en lenguaje, ni en el trato físico. Y también tiene que haber respeto a los derechos de la mujer y de la familia, porque ellos tienen sus propias ideas. Y de la comunidad. Claro, y de la comunidad. Claro, exacto. Para tener una cobertura más amplia. Sí. Bien, también el embarazo adolescente. Esto se los pregunto en el caso de que ellas no se acercan mucho, obviamente, a estos controles prenatales, dependiendo también mucho de el entorno social en el que van a estar. Exactamente. Entonces, ¿tiene el Ministerio de Salud algún programa para reducir o educar a estas jóvenes dentro del plan de parto sobre el embarazo en la adolescencia? Bueno, el Ministerio de Salud está trabajando en un plan de atención de embarazo en adolescente, pero lo que más tiene es trabajo con los adolescentes. O sea, yo tengo que trabajar con los adolescentes antes que se embaracen, para saber cuál es el proyecto de vida que ellos tienen, qué han pensado ellos como personas para ser hacia el futuro, ¿verdad? Y qué ideas, qué
qué conocen, qué saben, qué piensan. Y a ellos hay que acercarse. Entonces nosotros trabajamos con grupos de adolescentes a través del programa de adolescencia en participación de grupos organizados y a través de metodologías participativas o específicas para adolescentes, ¿sí? Porque al adolescente usted no lo va a sentar y le va a dar una charla, sino tiene que trabajar a partir de qué es lo que ellos piensan, qué necesitan, qué información necesitan, y también darle la apertura en los servicios que necesiten. Porque si el servicio también se niega o tiene una serie de pautas, entonces no se le atiende la necesidad. Vamos a recibir una llamada que tenemos. Hola, buen día, adelante con la consulta. ¿Me baja el volumen del televisor, por favor, para poder escuchar su pregunta claramente? Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, lo estamos escuchando. Sí, es para preguntarle, mira, en los 9 meses de embarazo la madre se atiende con un médico. Luego la negligencia se ve en el parto, porque hay muchos niños con hipoxia perinatal, casualmente tengo una por negligencia médica porque la mamá rompió fuente, y si no, llama al médico, no le hubieran atendido. Esos casos que se pueden hacer porque son negligencia médica y se trató en los 9 meses con un doctor. Muy bien. Menciona que negligencia médica, que durante los 9 meses de embarazo estuvo bien, pero si no se diera el caso de que rompió fuente, no lo hubieran atendido y entonces que por eso a veces sucede las muertes de los infantes. Bueno, ya la ruptura del líquido, salida del líquido amniótico ya es un factor de riesgo. O sea, ese es el tipo de información que necesita la madre, ¿sí? En este caso, irla relatando como que ella acudió y o no la atendieron o no la derivaron adecuadamente. Pero si ella sabe de la necesidad urgente de que tiene que atenderse y ahí la rechazaron, tiene que ir a otro lugar o tiene que seguir buscando la atención, no tiene que quedarse tranquila o esperando, ¿sí? Pero eso hace parte de la información que ella ha conocido, maneja y defiende. ¿Sí? Sí, Sí, un poco complementando lo que el doctor indica. De hecho, parte del contenido del plan de parto es identificar señales de peligro. Es decir, que la mujer embarazada tenga la capacidad de identificar ella misma señales de peligro durante el embarazo, durante el parto e incluso señales de peligro para el neonato, ¿no? Y en segundo lugar, el tratar de que el servicio de salud pueda contar con mecanismos de estabilización frente a cualquier tipo de emergencias y poder referir al nivel adecuado de resolutividad, ¿no? Entonces, un poco en eso está trabajando ya el ministerio, ¿no? En una estrategia de cuidados obstétricos y neonatales bajo una red de servicios que permita identificar rápidamente esas circunstancias y que puedan derivar, si no se puede atender en ese momento de la emergencia, que estabilice y que derive inmediatamente, ¿no? Bien, bueno, nosotros vamos a ir a la pausa. También queremos mencionarles que tenemos un reportaje preparado. Marta Icaza, ella es psicóloga, antropóloga y también trabaja en desarrollo comunitario, analista de programas de interculturalidad del Fondo de Población de Naciones Unidas. Vamos a conocer entonces, bueno, ella es la invitada de más adelante, pero nosotros tenemos un reportaje que vamos a presentarles de inmediato, veámoslo. Bueno, musicoterapia tiene muchas definiciones, pero lo que yo te diría principalmente es como un proceso, es un camino en búsqueda de un bienestar humano, un bienestar social, utilizando la creatividad y todos los recursos que la música nos proporciona para el trabajo, ya sea en lo que es rehabilitación de aspectos enfermos como de promoción y prevención de elementos que puedan causar algún tipo de malestar. Las escuelas comunes que tienen musicoterapia son aún pocas, ya la mayoría son escuelas especiales y es más nuevo esto de que en las escuelas comunes haya musicoterapia y se trabaje con niños no solamente con necesidades especiales. Sin embargo, las experiencias que hay han sido tremendamente positivas porque permiten que de alguna forma el sistema escolar flexibilice sus límites, ¿ya? Y observe que hay muchas otras formas de vincularse más creativas y saludables que lo que habitualmente ellos hacen.
La musicoterapia es recomendable en cualquier rango etario, desde el prenatal hasta el final de la vida, ¿te fijas? Porque en el fondo la musicoterapia, el gran valor que a mi gusto tiene es que pone como eje de trabajo algo que está muy bloqueado en el sistema social hoy en día, que es la creatividad. Lo que hace la musicoterapia es rescatar la dimensión creativa del ser humano y ponerla ahí como eje central. Es primero lograr que el ser humano se conecte con ese aspecto de sí que es creativo. O sea, que es, yo puedo tener la capacidad de autotransformarme, de cambiar, de modificar y también de impactar en el entorno, ¿ya? Y posteriormente entonces, a partir de ese rescate propio, tú puedes estimular el ámbito cognitivo, puedes estimular la expresión emocional de una manera más lúdica, más constructiva, más saludable y por supuesto entonces promover vínculos con los otros que sean mucho más sanos. Bien, este es un especialista en musicoterapia que estuvo participando en el Panamá Jazz Festival que se dio en nuestro país, donde dio un simposio latinoamericano de musicoterapia y cómo se está desarrollando también esto en las escuelas. Nosotros, antes de despedir este siguiente bloque, también queremos conocer un poco sobre el Banco Interamericano de Desarrollo, cómo está trabajando con PAIPI, el programa de desarrollo infantil. Bueno, sí, gracias por la pregunta. Estamos ya cerca de 3 años apoyando al Gobierno Nacional en el desarrollo del programa de atención integral a la primera infancia, ¿no? Dentro de esa gran estrategia que tiene el Gobierno Nacional, se está definiendo lo que se llama la ruta de atención integral a la primera infancia, ¿no? Eso lo que permite hacer es un ordenamiento de los derechos, atenciones y servicios que todo niño menor de 5 años tenga en Panamá, ¿no? Entonces permite ¿Por qué es importante para Panamá? Porque uno articula las acciones de los diferentes organismos del Estado y de la oferta de servicios públicos, tanto de salud, educación, estimulación temprana, atención de parto, vacunas, etc. Entonces articula las acciones del Estado frente al sujeto de derechos, que en este caso es el niño. Entonces el niño es la persona importante, por eso toda la ruta se hace alrededor del niño como centro de atención de derechos. También es importante porque permite definir cuáles son los hitos de cada una de las atenciones, es decir, durante todo el ciclo de vida del niño, desde la concepción hasta los 5 años, cuáles son los hitos del desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los cuidados al neonato en las primeras 24 y 48 horas, lactancia materna exclusiva para los 6 primeros meses, ¿no? Luego, alimentación complementaria y suplementación con micronutrientes en la etapa crítica del desarrollo, que es de los 6 a los 24 meses, y luego complementado con acciones de estimulación temprana, con acciones ya de educación inicial para los niños de menores de 3 años y de 3 años en adelante. Entonces, estamos definiendo productos y atenciones concretas, hitos e indicadores para cada uno del ciclo de vida del niño, y yo creo que eso va a ser importante para el país, ordenar sus atenciones en relación a los niños menores. Sí, se menciona a través de especialistas que después de esta edad ya es muy difícil lograr lo que se podría lograr en esta primera infancia. Correcto. Es la etapa crítica, por ejemplo, para la absorción de micronutrientes es obviamente desde el nacimiento, luego la lactancia materna exclusiva, y de 6 a 24 es clave que el niño pueda absorber los micronutrientes necesarios para poder crear todo su desarrollo afectivo, socioemocional, de desarrollo, ¿no? En fin, entonces en eso estamos trabajando y pronto yo creo que se va a lanzar esta iniciativa. Se va a poder formalizar la ruta de atención a la primera infancia en Panamá, y yo creo que ese es un avance importante para el país. Bien, de esta manera vamos a hacer la siguiente pausa. Queremos agradecer a nuestros panelistas que nos acompañaron en este bloque, al doctor Max Ramírez del Ministerio de Salud y por supuesto también al licenciado Leonardo Pinzón del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Tenemos más invitados esta mañana en nuestro programa de Creciendo Juntos. Ya volvemos.